A ver, Jorge, ¿me da un minuto? Lo voy a lo voy a convocar a Luciano Laspina, el diputado del PRO, que también está en comunicación con nosotros. Luciano, buenas tardes. Hola Fernando, buenas tardes. Gracias por atendernos. Luciano, a ver, ¿cómo están evaluando esta medida del Banco Central? ¿Como un manotazo de ahogado? ¿Complica? A ver, ¿tranquiliza? ¿Qué es lo que pasa con esta medida? No, primero es una situación que muy delicada. Yo en diciembre del año pasado, cuando imaginaba otro estilo presidencial, escribí un artículo en un diario que llamaba Un humilde consejo para Alberto Fernández, donde le sugería humildemente, ni bien terminara la reestructuración de la deuda, que en aquel momento suponíamos sería rápida, o más rápida de lo que finalmente fue, y obviamente no estaba la pandemia en el medio y la cuarentena eterna, salir cuanto antes del cepo cambiario, porque el cepo es como una trampa en la cual cada vez es más difícil salir y uno se va metiendo más. Bueno, esta trampa nos hemos ido metiendo, el gobierno ya tenía, según calculan los especialistas, entre 6.000 y 7.000 millones de dólares de reservas netas, quizás menos si uno le quita el oro, que es no necesariamente tan líquido como el resto de las reservas, y venía perdiendo casi 1.000 millones por mes, de modo tal que la situación era insostenible. Se esperaban algún tipo de medidas que pudieran mejorar la situación. El ministro Guzmán el fin de semana había dicho que esas medidas no iban a ir en dirección a endurecer el cepo, sino mejorar la confianza, la credibilidad presentando el presupuesto. Bueno, ayer entró la ley de presupuesto en el mismo día que se profundizó el cepo cambiario. Obviamente todas estas medidas lo que van a traer es una enorme distorsión a la economía, un aumento de la brecha cambiaria que ya estamos viendo. Hay una ganancia por parte del Banco Central que ahora va a tener un poco más de control en el mercado del dólar financiero, del contado con liquidación, porque ha de alguna forma excluido de la operación a los no residentes, de modo tal que los fondos de inversión están bastante más limitados, del extranjero están bastante más limitados para operar en el mercado, pero eso también va a generar menos oferta de dólares, un poco menos demanda, pero también menos oferta. Así que lo que vemos por delante es una economía que se sigue embarrando y metiendo cada vez más en esta trampa, en la cual le va a costar cada vez más salir, y cuando salga el golpe va a ser mayor, lamentablemente, para los argentinos. Ahora, diputado, el tema político, ¿cómo queda? Porque el mismo día que el ministro de Economía está presentando un presupuesto que proyecta un dólar a 100, se está tomando la medida y llevando el dólar oficial a 130. Ahí no hubo consulta, no hubo trabajo común, ¿cómo fue? No, es así. Yo un poco cuando escuché los primeros datos del presupuesto con las proyecciones, yo pensaba lo siguiente: la verdad que una planilla de cálculo resiste cualquier análisis en base a los supuestos que se hagan, pero hoy sin un plan económico, las metas de inflación y de crecimiento para el año que viene son como escribir en el agua, son algo que la verdad que no duran demasiado. Y justamente lo que esperamos es que el ministro viniese a explicar un programa de salida que recuperara la confianza basado en una ley de presupuesto que empieza a corregir el enorme desequilibrio que se generó este año con la pandemia. Y lejos de eso, estamos, me parece, yendo en la dirección contraria, lo cual genera mucha más duda respecto a qué vamos a estar discutiendo, ¿no?, en ese presupuesto. Así que, desde el punto de vista político, yo diría que la principal víctima de las medidas de ayer fue, sin lugar a dudas, el ministro Guzmán, que era quizás la figura más fortalecida, emergente de un gabinete bastante opaco, pero que había logrado con la reestructuración de la deuda, que tuvo muchas críticas en muchos sentidos, sacar pecho y decir, bueno, acá vamos a ordenar lentamente y tranquilizar la economía. Eso fue el fin de semana, y hoy tenemos una economía que se acerca más al sistema cambiario venezolano que a la normalización del sistema cambiario que había anticipado el ministro Guzmán. Yo creo que sale muy golpeado políticamente el ministro Guzmán de esta situación. Creo yo también dinamitando el único foco de credibilidad que todavía tenía el gobierno con el mercado, los inversores y con la sociedad en general. A ver, le pregunto a Chemes antes de despedirlo. Chemes nos planteaba la incomodidad que van a tener ahora para conseguir insumos, ¿no? Para seguir produciendo, teniendo en cuenta que hay un doble dólar ahí, ¿no? Tienen que vender a un dólar y comprar a otro. ¿Cómo se la van a arreglar? ¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué van a hacer? Porque la realidad es esta, ¿no? La que tienen. Lamentablemente esa situación ya la hemos vivido en otras oportunidades, hoy se vuelve a repetir. Sin duda que la importación de los insumos cada vez va a ser una situación más grave, con lo cual creo que va a haber menor aplicación de tecnología
y va a haber que acudir a diferentes, digamos, otro tipo de tratamientos, otro tipo de labores que no genere el consumo de estos insumos importados, porque la verdad es que va a ser imposible afrontar una situación como la que tenemos adelante. Chemes, una consulta puntual para su sector. ¿Sabe de algún caso que esté con empresas, sobre todo radicándose en Uruguay? No puedo confirmarle que ya se estén instalando. Lo que sí le confirmo es que hay muchísimas averiguaciones y muchas empresas agropecuarias que están mirando la posibilidad de conformar sociedades en el Uruguay y trasladar toda su producción, no solo a Uruguay, sino también a Paraguay, sobre todo en el sector ganadero. Pero sí están mirando los países limítrofes cada día con mayor interés, porque justamente la inseguridad, la incertidumbre que vivimos en este país hace que la inversión no avance. Jorge Chemes, gracias por participar. Muchas gracias a ustedes, hasta siempre. Hasta luego. Seguimos con el diputado Laspina. Luciano, a ver, ¿cómo puede seguir esto? Todavía faltan muchos meses, o bueno, por lo menos faltan algunos meses para llegar a fin de año. Siempre los fin de año son críticos. En la Argentina no estoy diciendo nada que sea sorprendente, ¿no? ¿Cómo imaginás la economía a fin de año? Bueno, la verdad que es sumando tensiones, no solo en lo económico, sino en lo social y en lo político. Sobre el fin de año viene en diciembre una avalancha de emisión de pesos nuevamente, que tiene que ver con el pago del aguinaldo sobre el mes de diciembre, y eso genera obviamente una necesidad de financiamiento monetario del Banco Central muy importante. Y la verdad es que creo que esa incertidumbre que se está generando en lo político, te diría hoy, es un problema de primer orden, incluso más grande que el propio problema económico, que son desequilibrios muy grandes, ¿no? Recién vos le preguntabas a Jorge respecto a lo que está pasando con los argentinos que están de alguna forma en un éxodo yéndose a Uruguay. Las cifras que yo tengo digamos, de extraoficiales, por lo menos, es que al menos 25.000 argentinos ya se radicaron fiscalmente en Uruguay, y hay 75.000 pedidos de nuevas radicaciones. Para que te des una idea de lo que estamos hablando, Uruguay exige un mínimo de $380.000 en inversiones, en activos en Uruguay, para poder dar la residencia fiscal, al menos hasta ahora. Va camino probablemente a flexibilizar aún más eso. Se trata de $9.600 millones de activos o de inversiones que han salido de Argentina hacia Uruguay desde que empezó el cuarto gobierno kirchnerista. Creo que esto es un poco la señal que el gobierno tiene que empezar a mirar para evitar que esta debacle, lo que pasó esta semana con Falabella. Hoy, dentro de unos pocos minutos, estaremos discutiendo el impuesto a los grandes patrimonios, que cuando uno mira a los grandes patrimonios es probablemente al patrimonio que tenga productivo un pequeño y mediano empresario industrial del conurbano bonaerense. Con un buen galpón y un par de máquinas, le van a sacar entre el 3 y el 4% de su capital, que probablemente tenga que vender una máquina para pagarlo. Es decir, estamos cazando en el zoológico, y la gente que estaba en el zoológico se quiere mudar del zoológico, porque acá tiene poca vida. ¿Les alcanza a ustedes en diputados para frenar un poco todo lo que llega desde el Senado o no? Depende de los temas, Fernando. Yo creo que en los temas que son más políticamente correctos es muy difícil, porque el oficialismo tiene una oposición con la cual ha sellado una suerte de alianza parlamentaria que le blinda el quórum y la mayoría. Te diría, eso puede ser el caso, bueno, en muchas leyes que llegan desde el Senado. Por ejemplo, ahora en el caso del impuesto a las grandes fortunas, que se inicia ahora en diputados, probablemente el oficialismo tenga los números, quizás se puedan imponer algunas modificaciones, que ese es un poco nuestro rol, tratar de, bueno, empezar a poner ideas en el debate en comisión para que la oposición o el oficialismo moderado las tome y las pueda votar esa mayoría. Luciano, ¿hay margen para, por ejemplo, pensar en ir a la justicia a por lo menos preguntar si esto es constitucional, ¿no? Porque se está hablando de un doble tributo, estamos hablando del 30% ya que se imponía antes y ahora un 35% más. ¿Hay lugar? Bueno, a ver, yo creo que desde el punto de vista técnico el impuesto es realmente una calamidad. Por empezar, hay una cuestión de confiscatoriedad. Hay una doble por la tasa que se cobra. Vos pensás que la tasa máxima es de 7% para los activos en el exterior, en un mundo que está la tasa de interés internacional está cercana a cero, de modo tal que
le estás sacando, no solo le estás sacando la renta, estás expropiando parte del capital y una parte sustantiva del capital. El segundo, la doble imposición. Hoy ya existe otro impuesto que es bienes personales con el mismo sujeto y la misma base imponible. Tercero, se graban los activos rurales que no están grabados en bienes personales, que son activos muchas veces productivos, pero de baja rentabilidad y muchas veces ilíquido, de modo tal que un productor rural quizá tenga que vender un pedazo de campo para poder pagar este impuesto. Es retroactivo porque se aplica sobre una base imponible de activos al 31 de diciembre del año pasado, no al valor actual de los activos post pandemia, que obviamente se han destruido sobre todo los activos empresarios. Bien. Así que desde el punto de vista técnico, el impuesto es realmente una calamidad, nosotros lo estamos objetando, pero fundamentalmente estamos objetando de lo político. Creemos que este modelo de suma cero, de ricos versus pobres, porteños versus provincias, empleados versus empresarios, la lógica que nos lleva al kirchnerismo es una lógica autodestructiva de la Argentina a la cual tenemos que salir. Gracias, diputado. Gracias a ustedes. Buenas El diputado tardes. Laspina, pasó por La Nación Más. A ver, el impacto de lo que está produciendo este nuevo dólar, calculado ahora por el Banco Central con las medidas que se tomó, impacta